Hola querido estudiante, le habla el profesor Jesús Salinas, espero que se encuentren súper bien. El presente video es para explicar la guía articulada número 5 y última guía que tiene como tema los climas de nuestro país. Antes de comenzar a explicar las distintas asignaturas, vamos a ver aspectos importantes que siempre hemos visto y tiene que ver con que la guía va a estar disponible impresa a partir del día miércoles, lo más probable, en el colegio de forma gratuita para que usted pueda ir a retirarla y después, una vez que usted resuelve la guía, la puede ir a dejar al colegio. También está disponible en la plataforma del colegio, igualmente se va a enviar al grupo de WhatsApp y obviamente como ha sido la tónica de todas estas guías, hay distintas maneras de resolverlo. Usted la puede resolver en su cuaderno, la puede resolver en la guía, puede resolverla en el computador. Lo importante es que se mande una foto, alguna evidencia de su trabajo y que la foto sea lo más clara y nítida posible. Dicho esto, comenzamos con la asignatura de lenguaje y comunicación a cargo de la profesora Paulina Muñoz, su número de contacto, su correo electrónico y vamos a hacer lo siguiente con la profesora. Primero, la profesora nos presenta un texto que lleva por título Climas de Chile y de diversos y definidos, disculpen. Y lo que vamos a hacer, obviamente, es leer este texto, que yo solamente puse un extracto. Una vez que leemos el texto, vamos a responder unas preguntas que acá también yo solamente marqué ciertas preguntas, no las puse todas, puse las primeras cuatro. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Por qué Chile tiene tantos climas diferentes? Según el texto, ¿cuál es la zona más fría de Chile? ¿Y qué mes es el más caluroso de Chile? Como les comentaba, yo solamente puse unas preguntas, no las puse todas, y las preguntas se contestan en base al texto que nos había puesto la profesora Polina. Finalmente, el lenguaje lo que vamos a hacer es completar o buscar las palabras que están acá en nuestra sopa de letras. Continuamos entonces con la siguiente asignatura, que es Ciencias Naturales, a cargo de la profesora Malin Cortés. Su número de contacto nuevamente, su correo electrónico y cosa importante que vamos a hacer para poder desarrollar la actividad de la profesora Maylin es leer la información de la página 119, 120, 122 y 123 del texto escolar de Ciencias Naturales. Entonces es importante que para poder resolver esta guía tengamos que leer las páginas que yo le acabo de decir y que la profesora acá nos dejó registrado para poder resolver la guía. Y en base a esta información que se nos entrega, vamos a trabajar. La profesora nos da distintos gráficos y en base a estos gráficos y a estos mapas vamos a tener que responder una serie de preguntas. Entonces, eso obviamente sumado a la información que leemos en las páginas que les comenté anteriormente y más esta información que ella nos entrega de gráficos y de mapas, vamos a contestar unas preguntas. Ella nos entrega 4 gráficos y cada uno de los gráficos tiene sus respectivas preguntas. Vamos con la siguiente asignatura, que es matemática, eh, que la realiza quien le habla, mi número de contacto, mi correo electrónico, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a leer un texto que yo les dejé acá, que es sobre una noticia sobre las lluvias de junio y además también sobre que el 2020 es el año más seco durante los últimos 20 años. ¿Sí? Entonces vamos a leer este texto que es una noticia real por supuesto, que se escribió y se publicó en el mes de junio. Entonces una noticia relativamente reciente. ¿Y qué vamos a hacer? Si nosotros observamos la noticia, aquí yo pegué un extracto, la noticia tiene números decimales. Entonces aquí vamos a anotar los números decimales en el orden que esté. Por ejemplo, si el primer número decimal que aparece es 0,12, entonces acá en el 1 voy a poner 0,12, lo voy a multiplicar por 2 y voy a poner el resultado. Además de multiplicarlo, también voy a dividirlo. Entonces sigamos con el mismo ejemplo. Si el primer número que aparece en el texto es 0,12, entonces voy a poner 0,12, lo voy a dividir en 10 y voy a poner el resultado. Este es solamente un ejemplo. Imaginemos que ahora seguimos leyendo el texto y nos damos cuenta que 1,28 es el siguiente número decimal. Entonces aquí donde dice 2, voy a poner 1,28 por 4 y voy a hacer lo mismo, 1,28 y lo voy a dividir en 100.
Entonces, vamos a, primero lo que te aconsejo es que escribas los números decimales en el orden que están. ¿Sí? No, no es cualquier orden, sino que el orden en el que aparecen. Y después lo vamos a multiplicar por el número que yo indico acá. Y lo vamos a dividir por el número que yo indico acá respectivamente. Dudas, consultas, me puedes hablar o tu abogado me puede hablar por WhatsApp. Continuamos con la asignatura de inglés a cargo de la profesora María Raquel, su número de contacto, su correo electrónico. Y lo que vamos a hacer con la profesora Raquel es, primero ella nos da distintos textos y distintas fuentes que hablan sobre las estaciones del año y también sobre el clima. Y en base a esta información que ella nos da, vamos a completar el siguiente recuadro. Primero, vamos a escribir las estaciones del año. Por ejemplo, dice Season of the Year, entonces vamos a escribir la estación del año, ¿sí? Y vamos a escribir cuándo comienza y cuándo termina. Y además, en la última columna, vamos a escribir dos prendas que se utilicen en la estación. Tiene que estar toda la información escrita en inglés y además la profesora nos hace esto hincapié en que no pueden haber errores ortográficos. ¿Sí? Podemos realizarlo en una hoja de cuaderno en forma horizontal o podemos utilizar otro tipo de hoja. La idea es que se escriba de manera clara y que además la fotografía esté de manera clara, o también podemos utilizar la misma guía, la misma impresión. Entonces, vamos a poner en la primera columna la estación del año, después cuando comienza, cuando termina, y además también vamos a escribir dos prendas que se utilizan durante la estación. Continuamos con historia a cargo de la profesora Lorena Ortiz, su número de contacto, su correo electrónico. Y lo que vamos a hacer con la profesora Lorena Ortiz, disculpen, son tres actividades. Primero ya nos entrega acá un esquema sobre Chile y las zonas naturales, ¿sí? Y después nos dice la primera actividad que en el siguiente mapa que está acá debemos escribir los nombres de las zonas naturales que correspondan. Acá puede ser zona austral, zona sur, zona norte, zona insular o zona central. Entonces una de esas la escribimos en este mapa que aparece. Luego de esto, la profesora nos da un texto que yo no lo pegué acá, solamente pegué la foto y a partir de este texto vamos a contestar estas cuatro preguntas de alternativa y finalmente, no está acá escrito, pero finalmente lo que vamos a hacer es, la profesora Lorena puso una pregunta de desarrollo y responder la pregunta de desarrollo en base a los textos que ella presentó anteriormente. Continuamos con la asignatura de artes visuales correspondiente al profesor Jesús Salinas que le habla. Mi número de contacto y mi correo electrónico sigue siendo el mismo. Y lo que vamos a hacer es realizar un dibujo sobre el clima de nuestro país. Ya durante la guía articulada podemos ver que Chile tiene distintos tipos de clima. Entonces nosotros vamos a elegir uno de estos muchos climas que tiene el país y lo vamos a dibujar utilizando la técnica del surrealismo. ¿Sí? Que generalmente lo habíamos visto en un cuarto y que el surrealismo habla sobre los sueños. Cosa importante que voy a evaluar, además de lo que siempre evalúo, primero que el estilo que se utilice o la técnica que se utilice sea el surrealismo y que obviamente el dibujo tenga que ver con algún clima de nuestro país. La última asignatura corresponde a tecnología a cargo de la profesora Marín Cortés y lo que vamos a hacer es eh, construir un termómetro atmosférico casero con los materiales que nos da ahí la profesora, luego nos da, disculpen, el paso a paso a seguir y finalmente acá en donde dice, donde está marcado con azul, nos da el link que también nos explica la misma información que nos da acá la profesora, pero si alguien tiene alguna duda puede recurrir a el link. ¿Sí? Y además también, bueno, yo no lo pegué acá, pero la profesora también nos da algunas fotografías de cómo nosotros tenemos que construir y desarrollar nuestro termómetro. ¿Sí? Entonces, eso, mis queridos estudiantes, estamos en contacto. Cualquier duda o consulta, me pueden hablar por WhatsApp, agendamos una entrevista por Zoom, por llamado telefónico, etcétera, etcétera, por Met, para desarrollar dudas e inquietudes. Eso, un abrazo fuerte, espero verlos pronto. Chao, chao.